Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este estudio del día de hoy que hemos titulado 100 años sin Biblia. 100 años sin Biblia. ¿Quería usted 100 años sin Biblia? ¿Quería usted 50 años sin Biblia? Voy a compartir pantalla. Va a ser un estudio bien compactado. Posiblemente en una horita lo estaremos cerrando. Al menos esa es la intención, porque quiero dejarles masticando. Quiero que haya, digamos, que la onda expansiva, venga una vez que acabemos y lo mediten durante el día, allá donde estén, o con la almohada, si están a punto de irse a acostar. Vamos a compartir pantalla. Dejarme compartir. Okay, ahí estamos. 100 años sin Biblia. ¿Cuándo ocurrirá, cuándo ocurre o cuándo ocurrió este evento? De hecho, podríamos incluso haberlo titulado Más de 100 años sin Biblia. Gabriel García Márquez escribió esa obra maestra de los Aurelio, por el cual recibió el Premio Nobel de Literatura, 100 años de soledad. Aquí tenemos 100 años sin Biblia. Vamos a comenzar con una oración y nos adentramos en un momento en la historia que nos va a reflejar a nosotros, nos va a ayudar a nosotros en el día de hoy. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de guiarnos en este estudio, de guiarnos a conocerte a ti, a crecer en ti y a crecer también en la relación que tenemos los unos a los otros. Te agradecemos este tiempo que nos reúnes aquí juntos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 100 años sin Biblia. Si os acordáis de dos estudios anteriores, uno, Pablo y los mandamientos de hombre, y el otro, uno reciente que hemos subido, titulado La intención del libro de Hebreos. Ahí explicamos cómo, tras la muerte de Jesús, inicialmente, el grupo que nosotros llamamos cristianos, en realidad era un grupo de judíos que había aceptado al Mesías. Ese grupo de judíos que había aceptado el Mesías como escrituras, como libro sagrado, podríamos decir, tenían el Tanaj. El Tanaj siendo los libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, más libros o literaturas judías, como por ejemplo el libro de Judith, el libro de Enoch, el libro de los jubileos. Había una serie de libros no considerados, entre comillas, santos, pero sí básicos para entender también el concepto judío. Había el libro de cantares, el libro de himnos, más allá del libro de salmos. Tenemos también un estudio titulado Nos sobran 66 libros. Sería también interesante para aquellos que no lo han visto que lo repasaran, donde hablamos precisamente de una serie de libros que pertenecían a la literatura teológica y religiosa judía, que no estaban incluidos en el Tanaj, sin embargo era parte del concepto teológico judío, y cómo se encontraron en los libros del Mar Muerto. Así que os invito también, si no habéis visto ese estudio, a repasarlo. Es simplemente para decir que cuando Jesús fallece, la primera alusión a que el Evangelio está yendo fuera del contexto judío es cuando Felipe se arrima al etíope, a pesar de que posiblemente haya una conexión judía entre el etíope y el judaísmo, y luego cuando hay una incursión en Samaria, y eso lo vemos en el libro de Hechos. Hay una incursión en Samaria y los samaritanos empiezan a aceptar a Jesucristo. Sin embargo, los samaritanos tienen ya el Torá. O sea, si bien muchas de las costumbres
de los samaritanos no es como las costumbres de los judíos. Los samaritanos sí que consideran a Abraham, a Jacob, a, a los patriarcas, consideran los escritos de Moisés, los 5 libros, etc. Hay conceptos de los samaritanos que para un ojo no experto podríamos decir que son como un brazo del judaísmo. Dentro del judaísmo eso sería un insulto, decir un insulto, pero desde fuera había muchas similitudes. Ten en cuenta que Samaria es como una isla, de hecho era territorio del antiguo Israel, es como una isla rodeado de todo lo que se llamaba Judea en ese momento. Y luego, la primera clara manifestación de que el evangelio se abre a los gentiles, y en la mente judía, el gentil es básicamente todo aquel que no sea judío. Da igual que sea indio, que sea griego, que sea de Hispania, que sea de la antigua Francia, que sea romano. Básicamente para el judío, si no eres judío, eres gentil. Ya está. Hay 2 grupos, judíos, gentiles. No hay más. Desde la mente judía, partiendo desde la mente judía. Entonces tenemos el episodio de Pedro que a través de una visión que en realidad es una parábola, o sea, la visión trae un concepto y es una visión de unos animales que bajan del cielo, que son diferentes animales limpios, comunes e inmundos. Luego tiene una experiencia con Cornelios, un oficial romano, y toda su casa, tanto él como toda su casa de gentiles, son bautizados. Pedro entra en su casa, cosa prohibida dentro del judaísmo, y empieza a darse el entendimiento entre los creyentes judíos de que este evangelio no solo está para que todos los judíos acepten a Jesús como el Mesías, sino que es para los gentiles, que es para todo el mundo, que Jesús es el Salvador del mundo, es para todo el mundo, y Cornelios, la experiencia con Cornelios abre la puerta para ello. A raíz de la conversión de Saulo a Pablo, que pertenecía al Sanedrín, por lo menos desde una escala más baja que los oficiales, pero estaba ahí, digamos, en línea para la autoridad judía, se convierte, acepta a Jesucristo como su Salvador y empieza a predicar tanto a judíos fuera de Judea, lo que se llama la diáspora, o los judíos que han ido a diferentes lugares, como a gentiles. Y allá donde va, visita la sinagoga y también visita el río o visita donde se juntan otras personas y, por ejemplo, en Atenas, visita los centros de persuasión. Son los centros en los cuales una persona, filósofos, se reunían, etc. Entonces empieza a expandir con los gentiles. Y se generan 2 líneas claras. Tenemos la línea judía, muy centralizada en Judea, y luego, claro, las comunicaciones no eran como ahora, no había internet, no había WhatsApp, entonces las noticias de Judea para llegar a Corintio tardan tiempo. No solo eso, sino que los judíos de Corintio hablan de otra manera ya. Muchos de ellos hablan hebreo en sí muy limitado, con ciertas oraciones repetidas, etc. Por lo general hablan griego o latín. De hecho, cuando ustedes ven las referencias bíblicas en el Nuevo Testamento, son referencias bíblicas que son claramente extraídas de la traducción al griego del Antiguo Testamento. No del hebreo, sino de la traducción al griego. Entonces, los judíos en la diáspora, mayormente, van a leer las escrituras en griego porque está el Tanaj en griego, no en hebreo. Y parte de las oraciones, sobre todo de salmos, etcétera, lo hacen como medio un abracadabra en hebreo, y todos tienen una responsabilidad de saber algo de hebreo para poder leer las escrituras, pero en el día a día ellos no hablan hebreo, ellos están viviendo en Corintios, están viviendo en Atenas, están viviendo en Roma.
Entonces, también la manera en la que se vive el judaísmo es muy diferente allá que en Judea, donde tienen el templo, donde tienen la influencia, donde tú estás en una comunidad judía en todos los aspectos. No tienes esa influencia de los gentiles como puedes tener en Atenas. Entonces, ya de por sí ya se parte de dentro del judaísmo, de dos judaísmos un poquito diferentes por la distancia a Jerusalén. Y luego, evidentemente, los gentiles. Los gentiles que no tienen ni idea del Sabbat, no tienen ni idea de las normas dietéticas de los judíos, no tienen ni idea de los patriarcas, no tienen ni idea del rey David, del rey Salomón. Y si lo tienen es simplemente porque esa persona que tenga algo de entendimiento tiene un poquito de cultura, ha sido expuesto de una u otra manera. Vivía cerca de una sinagoga, trabajaba con alguien que era judío, etc. Desde ese punto de vista tenía el conocimiento, pero no desde el punto de vista de conocer el Tanaj, de conocer lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Entonces tenemos un grupo en Judea que tiene la Biblia menos 27 libros. Tiene la Biblia, pero menos 7 libros. Y en esos 27 libros que no tienen, están los 4 evangelios que revelan a Jesús. Los libros entre los que no tienen están los evangelios. Evidentemente está el libro de Hechos, porque el libro de Hechos se está formando en vivo para que luego Lucas haga una revisión de los eventos y lo ponga en el libro años después. Entonces el libro de Hechos no está ahí tampoco. El gentil tiene sus literaturas básicas de Apolo, de Marte, por ejemplo, el dios de la guerra, cuyos muchos de los centuriones adoraban a Marte. Había dioses para la riqueza y muchos de la gente rica adoraban a ellos. Los soldados adoraban a Marte porque era el rey de la guerra, etc. Tenían un rey para cada ocasión, como algunos tienen una estampita con un santo para cada ocasión, para buscar novio, para que el novio se vaya, para buscar marido, para que me deje el marido, etc. De la misma manera estaban así los romanos. Entonces, en ese grupo de gentiles tenemos un nivel de alfabetismo un nivel de poder leer y escribir de aproximado, y esto es una aproximación de un 10% de la población, y esto es una aproximación, un 10% de la población podía leer. Pero eso no significa que podía escribir. Y eso cualquiera que haya aprendido un segundo idioma sabe a lo que me refiero con ello. Una cosa es poder entender cuando te están hablando. Luego, otra cosa muy diferente es saber hablar, no solo escucharlo, sino también hablarlo, porque hay gente que entiende más inglés de la que puede hablar. Y luego hay gente que puede leer, pero no le pides que lo escriba, porque no le van a venir las palabras para escribirlo. Entonces, se estima, esto es pura estimación, a la alta, o sea, es una estimación optimista, de que en el Imperio Romano, que incluía Judea, en el Imperio Romano había un 10% de la población en general que sabía leer y un 3% solo que podía escribir. O sea, un 3% podía escribir, un 10% sabía leer. Ahora, cuando decimos un 10% que sabía leer, de ese 10% no todos podían leer una poesía. Podían leer la lista de la compra, podían leer las instrucciones que el dueño del hogar le daba para la semana, limpiar los establos, segar los campos, recoger aquí. O sea, ese tipo de información se podía leer. Ahora, de ahí a conceptos filosóficos, a palabras entrebuscadas, a leer una novela, etcétera, ahí ese 10% era mucho más limitado. Muchos de nosotros hemos experimentado, o bien por nuestros padres o por nuestros abuelos,
como ellos han tenido un problema. Pueden leer, o podían leer, claro que podían leer. Ahora, no le des un periódico y le digas que lo lean alto, porque van a sudar la gota gorda tratando de leerlo, porque son palabras muy rebuscadas. Entonces, leer, claro que pueden leer. Pueden leer una tarjeta de Navidad, mira, me mandó una tarjeta de Navidad. Pueden escribir una tarjeta de Navidad para alguien. Ahora, no van a poder escribir una carta, no van a poder escribir un artículo. Ese grupo en el cual, por ejemplo, Lucas, que era un doctor, estaba incluido, en el cual Priscila, que era una noble, una mujer con dinero, porque eso era la excepción también. Las mujeres en sí, de ese 10%, la gran mayoría eran hombres. La gran mayoría eran hombres. Las mujeres eran muy poquitas y las que eran normalmente de gente noble, como Priscila, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, podemos ver, por ejemplo, cuando Pablo manda cartas y dice que se lea esta carta entre los hermanos y luego pasar esta carta a la otra iglesia y que la otra iglesia os pase la carta a vosotros. Uno puede decir, oye, ¿para qué le voy a pasar yo la carta? Hacemos una copia de la carta, le mandamos la copia a la otra iglesia y la otra iglesia haga una copia de la suya y no la pasa, en lugar de nosotros mandarles la carta y ellos mandarnos a nosotros la suya y que se pueda perder en el camino, por ejemplo. Es que el hecho de poder copiar no necesariamente estaba esa capacidad dentro de las iglesias. Había que saber leerlo. Había que tener suficientemente nivel para leerlo, para que aquellos que escuchan puedan entenderlo. Y luego había que saber escribirlo y había que saber copiarlo. Y no todas las iglesias tenían alguien entre los miembros que pudiera hacer eso. En una iglesia local, a todos nos gustaría tener un doctor, una enfermera, un abogado, para que cuando haya temas de herencia, me cojo el abogado de la iglesia y me lo arregla. Un mecánico para cuando se me escuche, que se me rompa el auto, para que me lo arregle. Un técnico de computación, para que cuando se me bloquee el ordenador o la computadora, me la arregle. Claro, pero hay iglesias que lo que hay son, por ejemplo, pues 20 personas por encima de los 65 años. Y el más joven tiene 45. Y hay dos de ellos. Y no tienen ni la fuerza ni los detalles para poder eso. Entonces, cada iglesia tiene su idiosincrasia, tiene lo que tiene y lo que no tiene. Bien. Entonces, cuando estamos viendo en esta situación, entendemos primero, en principio, que los 27 libros de la Biblia todavía no están escritos. Pablo está predicando. Y Pablo está predicando a los gentiles. Y Pablo está predicando a los gentiles Cristo. A los judíos les está predicando Cristo a través del Tanaj. Porque el Tanaj lo tienen, o por lo menos gran parte del Tanaj está en las sinagogas. También depende del tamaño de la sinagoga. Si es una sinagoga pequeña en la época, no va a tener todos los libros. Los libros son carísimos, son muy caros en esa época. Entonces, una sinagoga con un número considerable, un número mediano de personas, va a tener todos los libros. Pero una sinagoga allá pasado Corintio, en un pueblo de no sé dónde, y es una sinagoga en la cual hay muy pocos judíos en ese pueblo, pues van a tener los 5 libros de Moisés, van a tener los salmos, pero no van a tener todos los libros tampoco. ¿Me entendéis? Entonces, ¿cómo se forma el canon bíblico que nosotros conocemos como los 66 libros, donde incluye los libros del Tanaj, del Antiguo Testamento, más los 27 del Nuevo Testamento? Bien, os voy a comentar primero un mito para desmentirlo precisamente, y el mito es el siguiente.
El mito es que en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, el siglo IV. ¿En qué año en qué siglo vive Cristo? Es en el siglo I. En el siglo IV, 325, se han pasado 300 años. Chicos y chicas, 300 años han pasado. El mito dice que el concilio de Nicea fue llamado por el emperador Constantino para determinar los libros que formarían parte del canon bíblico, principalmente del Nuevo Testamento. ¿De dónde sale este mito y dónde se ha fortalecido este mito? De el Código da Vinci, el libro de ficción que uno lo encuentra en la zona de ficción en las librerías que vayas a comprarlo, porque es un libro de ficción, del cual se ha hecho una película de ficción, no basado en hechos reales, sino con lo que se llama libertades literarias, que está incluso puesto en el libro en sí. Cuando uno coge el libro, el Código da Vinci, dice que libertades literarias han sido usadas por el autor. ¿Por qué? Porque el concilio de Nicea fue un concilio llamado, sí, por Constantino, pero no para formar el canon bíblico de 66 libros, sino por disputas teológicas. Fijaros que en los concilios que se van formando, siempre son disputas teológicas. Siempre hay gente que tiene objeciones teológicas. El primer concilio lo vemos en Hechos 15, donde hay un altercado teológico con el concepto de que Pablo está predicando a Cristo, pero no está predicando que hay que hacer las cosas que Moisés dice. Entonces, ¿qué se crea? Un conflicto teológico. Hay que llamar a un concilio. Regresa Pablo en el capítulo 21. Pablo, pero que estás diciendo que ni siquiera, que no tienen que bautizar a los niños, que no tienen que circuncidar a los niños, claro, hablando a los judíos. Un conflicto teológico. Cuando empezamos con la teología es cuando se empieza con los conflictos. En este caso, esto es un mito. Es el mito en el cual en ese momento se forma el canon de la Biblia. No es correcto, es falso, solo viene del libro El Código da Vinci. Esto es falso, y lo que sí ocurre en ese concilio es precisamente, se llama por un conflicto teológico. El emperador Constantino llamó al concilio de Nicea para resolver la disputa teológica presentada por Arriano, lo que se conoce como el arrianismo, que tenía que ver con la persona y naturaleza de Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo fue creado? ¿Fue creado? ¿Es Dios? ¿No es Dios? Etcétera, etcétera. Ese era el conflicto teológico a nivel de los teólogos, que estaba filtrando, digamos, el concepto de lo que es la cristiandad en las masas cristianas, que para aquel entonces, en el siglo IV, ya ha inundado todo el Imperio Romano. Tanto es así que el emperador romano Constantino se alinea con el cristianismo y dice, bueno, con la cruz yo conquisto. Y el cristianismo se legaliza. En ese proceso, que no fue de un día para otro, sino en ese proceso, el cristianismo se legaliza. Y ahora tenemos este concilio para resolver tema teológico. Fijaros que aquí se sacan lo que se llaman los 20 cánones o las 20 leyes, que son simplemente los puntos en los cuales se han acordado tras el concilio. Y en ninguno de esos 20 puntos está los 66 libros de la Biblia. En ninguno de esos 20 puntos. O sea, la resolución del concilio declara lo siguiente. De ahí es donde precisamente, y lo pueden encontrar en el internet, el credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre, en un Hijo, el credo de Nicea. De ahí viene. Y de esos 20 cánones o leyes,
hablan, por ejemplo, de un líder de iglesia, si se tiene que casar, si tiene que conocer mujer o no tiene que conocer mujer, porque es precisamente Constantino el que empieza a poner más ese énfasis en un clero, um, eh, etcétera, cómo tiene que financiarse esto, cómo tiene que financiarse eso. Son puramente resoluciones eclesiásticas, teológicas y eclesiásticas, y no tienen que ver con la formación del canon o de los 66 libros, en especial cuando hablamos de los 66, acordaros que ya el Antiguo Testamento tiene más que de sobra desde el punto de vista del volumen total de la Biblia y más, entonces era más los 27 del Nuevo. Atanasio de Alejandría, uno de los líderes de la iglesia, que fallece en el 373, hay un poquito de duda en la fecha de su nacimiento, unos dicen el 294, otros el 298, otros dicen el 307. Entonces, eso lo he dejado en blanco precisamente porque hay duda en ello, pero la fecha de muerte, de fallecimiento, parece estar bien documentada, y en el 367, esto ya son más de 30 años después del concilio de Nicea, hizo circular una carta a las autoridades de la iglesia del siglo IV, y cuando hablo de la iglesia me estoy hablando de la iglesia de África del Norte, donde está Alejandría precisamente, solo la iglesia de África del Norte, en la cual está expresando su opinión con la sugerencia de qué libros debería formar parte del canon del Nuevo Testamento y qué libros deberían ser excluidos, qué libros podían ser leídos y cuáles eran libros santos. Cuando digo qué libros podían ser leídos, significa lo siguiente. Esto está, por cierto, en la Epístola Festal del 367 después de Cristo por Atanasio. ¿Qué libros podían ser leídos? No es que hubiera limitación en qué leer, sino que hay libros que estaban considerados no santos y sin embargo se podían leer. Porque había muchas referencias, había muchas cartas, había muchos libros de lo que se llama los padres de la iglesia, que es esa generación a partir del año 100, cuando todos los apóstoles ya han fallecido, esa generación y las siguientes consecutivas de líderes de iglesia, esto se conoce como los padres de la iglesia. Entonces, ¿qué libros se podían leer? Y no pasaba nada, no te iban a afectar a tu santidad ni nada de ello, pero no eran los libros santos. ¿Y qué libros eran santos? Y es la primera vez, la primera referencia que tenemos de alguien que cuando apunta a 27 libros, son exactamente los 27 libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. En el 367. 367. Es en ese año, en la Epístola Festal de Atanasio, que encontramos por primera vez la sugerencia con la lista idéntica. Es una sugerencia, no es un canon. Es la opinión de Atanasio a las iglesias del norte. Con la lista idéntica de 27 libros que encontramos a día de hoy en nuestro Nuevo Testamento. Atanasio escribe la lista como su sugerencia, no mandato, a las iglesias del norte de África. Significa que para entonces todavía había un número de literatura que estaba por ahí rondando, y de esa literatura, había ciertos libros que estaban tomando más peso que otros. Libros que se podían leer y que no pasaba nada, y otros que tenían ya un peso más sólido, estaban cogiendo forma. Pero fijaros, esto es en el 367. Anterior a ello, unos años antes, 3 años antes, está el concilio de la Odisea, también por tema teológico que se llama, pero aquí sí que hay una discusión, digamos, no una discusión, sino un debate dentro de la agenda del día, podríamos decir, acerca de libros canónicos o libros que deberían ser formados como un canon, como una regla de medir. La palabra canon es la regla de medir. Entonces, ¿qué libros se aproximan a la regla de medir? O
sea, antes de un canon, hay un canon. ¿A qué me refiero con ello? Antes de tú incluir libros en un canon, en realidad, los libros no forman el canon, sino los libros son los que se aproximan al canon que tú ya has estipulado. Y ese canon es tu brújula, tu regla de medir. Eso es lo que significa la palabra canon. Una regla de medir. Entonces, esta es nuestra regla de medir. ¿Qué libros de los que hay por aquí se ajuntan a la regla de medir que nosotros hemos puesto? Y en el concilio de la Odisea, curiosamente, tuvo lugar en Asia Menor, en Turquía. Fijaros que Atanasio está hablando a las iglesias del norte y no hay internet, no hay WhatsApp, no hay nada de esto. En Asia Menor, en Turquía, tiene lugar este concilio y afirmó, fijaros, 26 libros. Ordenanza 5960. Está escrito en la ordenanza 5960 de los minutos de sus mítines. Y fijaros qué libro excluye. Excluye el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, nada. El libro de Apocalipsis tenemos un canon, tenemos una regla de medir y el libro de Apocalipsis se puede leer, pero no es parte de esa regla de medir. Qué curioso. Que en el 364, precisamente, el libro de Apocalipsis, pero no solo eso, sino que tenemos al historiador de la iglesia en ese tiempo, Eusebio, y cuando digo el historiador de la iglesia, Eusebio coge a pesar de estar escribiendo en esa época, en el siglo IV, pone detalles usando las cartas de los padres de la iglesia del siglo II, siglo III, etc. Pone la historia de la iglesia, desde la crucifixión a la destrucción del templo en el año 70, a las diferentes persecuciones, el crecimiento a través de Pablo, las persecuciones romanas, los mártires en el Coliseo muriendo con los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa historia la pone, la edita y la escribe Eusebio. Y teniendo en cuenta el peso específico que tiene Eusebio como historiador de la iglesia en el siglo IV, llegó a sugerir este historiador la exclusión, o sea, que no se incluyera Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. O sea, primera de Pedro sí, pero la segunda de Pedro no. Santiago no, etcétera, etcétera. O sea, llegó a sugerir que esos no se incluyeran. De hecho, en esa época empieza a escribirse, en esa época, años arriba, años abajo. Estamos hablando de ese siglo IV. Jerome, se dice en inglés, en español será Jeromé, okay, o Jerónimo, o Jeromé, escribe la Biblia en latín. Pero es que la Biblia en latín tiene más libros. La Biblia en latín no tiene 66 libros. De hecho, hay un comentario de Jerome, o de Jerome, que dice, si queréis que traduzca Judith, traduzco Judith. Pero por mí fuera, yo no lo incluía. O sea, la gente dice, no, es que es una Biblia latina. No, espera, que no solo es una Biblia latina, que es que hay libros que no están ni siquiera en la Biblia católica del día de hoy. Y él dice, si queréis que traduzca este libro, yo lo traduzco. Pero a mí no me parece que sea necesario incluirlo. Estaba hablando, por ejemplo, del libro de Judith. O Judith. No sé cómo se pronuncia. Judith. ¿Ok? Bien, seguimos adelante. En el 180 al 200 después de Cristo, estamos hablando más de 150 años después de Cristo, existen referencias escritas de un número de padres de la Iglesia citando consistentemente porciones de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas de Pablo. Entonces, cuando hablamos de que sugieren este libro no, este libro tal, una de las bases en las cuales miraban es, bueno, ¿cuántas referencias tienen los padres de la Iglesia en el año 200 del libro de Apocalipsis? Pues no hay referencias, entonces no lo incluimos.
Si no están referenciando, si no están citando el libro de Apocalipsis, entonces no lo incluimos. ¿Cuántas referencias tienen de segunda de Pedro? Pues no he encontrado ninguna, pero he encontrado una referencia de primero de Pedro. Ah, pues entonces primera de Pedro lo incluimos, pero segunda de Pedro no lo incluimos. ¿Me entendéis? Lo que vemos es consistente los 4 evangelios y las cartas de Pablo. En el siglo, entrando ya en el siglo tercero, tener en cuenta que del año 0 al año 100 es el siglo I, del año 100 al año 200 es el siglo II. ¿Okay? Entonces, ya casi entrando en el siglo tercero, lo que sí ven es consistente con los evangelios y las cartas de Pablo. Pero ahora os quiero mostrar una cosa. Esto es una línea desde aproximadamente el nacimiento de Jesús, que en alguna ocasión ya os he comentado que precisamente gente como Eusebio, historiadores de la Iglesia, cuando empiezan a mirar desde el nacimiento de Jesús, la crucificación de Jesús, etcétera, 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 se equivocan entre 3 a 4 años. Lo que nosotros conocemos como antes de Cristo es una fecha dada por historiadores como Eusebio, 350 años después, en los cuales se equivocan y en realidad Cristo nació 4 años o 5 años o 3 años, no se sabe exactamente, antes. Y esto además lo podemos ver en la Biblia, porque en Lucas capítulo 3 nos da un listado de los gobernadores, quién está gobernando en Judea, quién está gobernando en el reino de Roma, etc. Y hay unos años, hay 2, 3 años en los cuales esos 3 mandatarios se están reuniendo al mismo tiempo. Entonces, se refiere al bautismo de Jesús. En otra ocasión nos dice que el bautismo de Jesús fue cuando él cumplió 30 años, cuando empezó su ministerio. Por lo tanto, a ese evento donde estos 3 mandatarios están gobernando al mismo tiempo, le quitas 30 años para atrás y no te sale el año 0. Te sale el año 3, el año 4 o el año 5 antes de Cristo. Y eso es un error, por ejemplo, de historiadores como Eusebio, que es lo que ha dado la fecha a nuestros calendarios modernos. Sin embargo, hay un margen de error de 3 a 4 años. Como para andar poniendo fechas estamos, ¿a que sí? Como para andar poniendo fechas y no hemos acertado ni siquiera el año. Ya olvídate del mes, que si nació en Navidades, que si no nació. Si es que no acertamos ni al año. ¿Okay? Entonces, tenemos a Jesús. Tenemos su muerte y resurrección. ¿Okay? Aproximadamente 30, 31, 32, 33 años después, etc. Luego tenemos la destrucción en el año 70 del templo en Jerusalén, aproximadamente 40 años después. Aproximadamente 40 años después. Entre medio tenemos la conversión de Pablo y las cartas de Pablo. Pablo muere antes de que el templo es destruido. Y tenemos cartas de Pablo, por ejemplo, la carta a la Odisea, que se ha perdido, que no la tenemos. Hay una tercera epístola a los Corintios que no la tenemos. Que hay referencia de esas 2 cartas en otras cartas de Pablo que sí tenemos, pero la carta a la Odisea no tenemos. La tercera a los Corintios no tenemos. ¿Okay? Entonces, luego tenemos el año 100 y ahí entre antes de la destrucción del templo y antes de que llegue el año 100, ahí tenemos Marcos, Mateos, Lucas, Hechos, Juan, por ejemplo, ¿okay? y otros libros de la Biblia. Pero consistentemente tenemos esto y otros también. Ahora, todavía no tenemos los 27 libros juntos. No están juntos. De hecho, este grupo aquí y este grupo allá tienen una carta de Pablo. Eso es lo que tienen, una carta de Pablo. Otros tienen una copia de una carta de Pablo. Otros tienen para el año 100, otros tienen el Evangelio de Juan. Otros tienen el Sermón del Monte. Cuando digo el Sermón del Monte no me estoy refiriendo a que tienen el libro de Mateo. Le estoy diciendo que tienen el Sermón del Monte. Eso es lo que tienen en esa iglesia. No tienen más. Otros tienen el Evangelio de Pedro.
Y usted dice, pero ¿cómo que el Evangelio de Pedro? Si aquí no está el Evangelio de Pedro. No, aquí no. Pero ellos sí tenían el Evangelio de Pedro. Otros tenían el, algún libro, por ejemplo, de Enoch, el libro de Enoch, y tenían el libro de Hechos. Solo un grupo de nobles ricos podían, ricos donde hubiera una facilidad de copia, etcétera, consistente, podían tener Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Juan, Primera de Pedro, todas las epístolas de Pablo. Estamos hablando de centros de cristianismo muy, muy, muy concretos. Centros culturales muy ricos, como por ejemplo Alejandría, vendría a ser uno de ellos, en los cuales se puede llegar a reunir tal vez 12 libros. Y de esos libros se pueden llegar a financiar escribas para que los copien. Y luego esas copias tienen que llegar a las iglesias, y cuando llegan a las iglesias pueden llegar un evangelio entero. Ahora, quiero mostrarles una cosa, porque cuando empezamos a ver que los 27 libros no se ponen eventualmente todo como más o menos un consenso en el cual estamos retirando, por ejemplo, ok, bueno, el Evangelio de Pedro no lo vamos a incluir, vamos a incluir los otros. No vamos a incluir, por ejemplo, el Evangelio de Judas. No vamos a incluir esto, no vamos a incluir lo otro, pero vamos a incluir estos. Eso es un proceso orgánico que se va formando por dos razones. Uno, porque se va viendo cuál de los libros está tomando más peso, son de más popularidad, y otro, qué libros están copiando más. Precisamente, posiblemente, porque sean también de más popularidad. ¿Qué libros están copiando más? Pero esto es un proceso que nos lleva al siglo IV. Así que cuando estoy poniendo aquí en pantalla más de 100 años sin Biblia, el título original era 100 años sin Biblia, pero podemos poner más de 100 años sin la Biblia. O sea, tú te levantas todas las mañanas, abres tu Biblia y tú lees del Nuevo Testamento. Por más de 100 años, los cristianos no tenían eso. Hay que levantarse, hermano, todos los días y leer de la palabra de Dios todos los días. Si no, nuestro cristianismo se hunde. Pero un momentito, que por más de 100 años no tenían ni el libro completo. Bueno, no tenían ni los 27 libros completos. En las manos de las iglesias, en las manos de los miembros de esas iglesias. No tenían los libros completos. Tenían a veces porciones. No tenían la literatura para poder, o sea, el entendimiento para poder comprenderlos. Por eso el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y aquellos que escuchan, porque en el grupo había uno que leía. El resto lo entendían por escuchar. Más de 100 años por la Biblia, amigos y amigas, pero tenemos una gran paradoja. Este es el crecimiento del cristianismo en 30 años tras la muerte y resurrección de Cristo. Esto es simplemente una aproximación visual, basado en los reportes que se ven por historiadores romanos, por ejemplo, como Josephus, y referencias cuando Nerón quema Roma en el año 60 y tantos. Entonces, esas referencias de que cuánto hay de sacrificios de romanos en el Coliseo, etcétera, cuál es la literatura desde el punto de vista romano y de qué manera están hablando los cristianos, en el momento en el cual entienden que el cristianismo es diferente al judaísmo, que no son lo mismo, porque se dan cuenta que pensaban que era el judaísmo, pero se dan cuenta que no, que esto no son pero que hay un grupo aquí que no son judíos y creen lo mismo, pero no son judíos, no son judaizantes, se llamaba. Entonces, esto es simplemente una observación visual para que veáis. Fijaros, si tomamos el año 0, en este caso, vendría a ser el año de la muerte de Jesús. O sea, cuando el cristianismo empieza es cuando Jesús muere. Pasan 5 años,
Jesús les dice en el libro de Hechos, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Pasan 5 años, pasan 10 años, está creciendo. Pasan 15 años, estamos incluyendo ahora ya la conversión de Pablo, los ayudantes de Pablo, Pedro que está haciendo sus cosas, Juan que está haciendo sus cosas, Tomás que se va a la India. ¿Okay? El apóstol Tomás, el incrédulo, va a la India a evangelizar a la India, etcétera. Tenemos a Santiago que se va a Hispania. La palabra España o Hispania, una de las cosas que dicen es que los romanos lo llamaban Hispania porque había muchos conejos. Eso es una de las cosas. De ahí al parecer venía el nombre. Hay otras teorías, pero una de ellas es que había muchos conejos y le llamaron Hispania. Entonces, fijaros cómo sube la curva. Esto se llama una curva exponencial. Amigos, estos son los primeros 30 años. En el año antes del año 70 fallece Pablo. La curva es exponencial. Fallece Pablo, donde todavía no están escritos ni los evangelios. Esta curva exponencial de crecimiento, los evangelios no están ni siquiera escritos. Si hay algo ahí, referencia de Cristo, que alguien la llega, que las iglesias le va llegando, esas iglesias que van montando a Pablo, Pablo nos ha mandado una carta. Eso es lo que hay. Fijaros el crecimiento. Es el crecimiento más exponencial de la iglesia cristiana en toda su historia. Si tú ves el crecimiento de la iglesia cristiana en los últimos 50 años, desde el 1960 o 70, aquí os digo que la curva no es esta. La curva va para abajo. Pero tenemos Biblias por todos los lados, tenemos un montón de versiones por todos los lados, tenemos programas de computación que nos dicen el griego y el hebreo. Esta gente no tenía Biblia. Que no había, que no tenían los 27 libros que filtraban para los judíos el Antiguo Testamento y que para los judíos, sí, perdón, y para los gentiles que les daba entendimiento y tenían algo para agarrarse. No tenían eso. Y sin embargo el crecimiento es el crecimiento más rápido en toda la historia. ¿Cómo puede ser eso? Fijaros lo que Tertulian, hijo de un centurión romano en Cartagena, y luego convertido, era teólogo romano, convertido al cristianismo y uno de los padres de la iglesia. Estamos hablando del siglo II, ya estamos hablando de más de 100 años desde Cristo, más de 100 años desde Cristo. Y escribe, refiriéndose a los romanos, está escribiendo a otra persona, pero acerca de los romanos. Y cómo los romanos, al compararlos o a compararse los romanos mismos con los cristianos. Fijaros, escribe lo siguiente. Mirad, dicen los romanos, cómo se aman unos a otros. O sea, los romanos están mirando a los cristianos y Tertulian está diciendo, los romanos dicen de los cristianos, mirar cómo se aman los unos a los otros. Y luego Tertulian razona diciendo, pues ellos mismos, los romanos, se odian. Entre ellos se odian. De hecho, fijaros que dentro de la ley romana, dar caridad, dar dinero a un pobre, etcétera, estaba listado como parte de los requisitos para ser un buen ciudadano. ¿Y cuál era el fin? El fin es la gloria. O sea, tú das para gloriarte a ti. O sea, no era en realidad el principio de la caridad, sino que en la ley romana dabas, pero era ¿para qué? Para recibir tu gloria. Entonces aquí Tertulian, que era romano, hijo de centurión, estudió leyes, conocía la ley romana y convirtió al cristianismo. Dice, mirad, dicen los romanos,
¿Cómo se aman los cristianos unos a otros? Pues ellos mismos, los romanos, se odian. Y también dicen los romanos, ¿y cómo están dispuestos a morir unos por otros? Porque ellos mismos, los romanos, están más dispuestos a matarse unos a otros. Los romanos están más dispuestos a matarse los unos a los otros y no a amarse los unos a los otros. Pero fijaros cómo los cristianos se aman y cómo dan la vida los unos por los otros. Y sin Biblia, chicos. Y sin 27 libros canónicos todavía establecidos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pueden crear el mayor crecimiento exponencial del cristianismo? Es la base, el pilar del cristianismo a día de hoy para todos nosotros, lo que esa gente hizo en esa época. Y lo hicieron sin 27 libros. Y la gran mayoría de ellos sin ni siquiera prestar atención al Tanaj, porque era el libro bíblico de los judíos cristianos, no de los gentiles cristianos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Si una de las amenazas que se nos dice es, nos van a quitar las Biblias, hermanos. Nos van a quitar, va a venir la persecución, nos van a quitar las Biblias. El libro de Salmos dice, la palabra que he guardado en el corazón para no pecar en contra tuyo. Alguien nos ha metido en la cabeza que eso significa memorizar versículos. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. Cristo en el corazón para no pecar en contra de él. El libro de Colosenses dice, capítulo 1, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Tu palabra es lucero en mi camino. Cristo, el verbo, es la luz del mundo. Es el camino. Es la verdad. Hemos llamado a esto la palabra de Dios y en realidad esto habla de la palabra de Dios que es Cristo. Durante más de 100 años no tenían de lo que hablaba de Cristo, tenían ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo sabemos que tenían a Cristo? Tertulian nos lo dice. Mira cómo se aman los unos a los otros. ¿No dijo acaso nuestro Señor? Por eso sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Jesús dice, no os voy a dejar huérfanos. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Que el Padre envía, Él os guiará a toda verdad. Ya, pero ¿y cómo controlamos si lo que está diciendo esa persona es herejía o no herejía? ¿Cómo controlamos entonces si lo que está diciendo esa persona está de acuerdo a la doctrina o en oposición a la doctrina? Cristo dice, amaros los unos a los otros. ¿Cuenta o no cuenta? ¿Cuántos de nosotros hemos sido nosotros responsables o hemos sufrido el hecho de que personas han dejado su cristianismo a un lado para aplicar la doctrina en contra de nosotros? O nosotros hemos hecho lo mismo para juzgar a otra persona basados en la doctrina y no basados en el amor. Porque el fruto del Espíritu, como nos dice en Gálatas 5, dice, pero si, versículo 18, Gálatas 5, versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. En este tipo de comportamiento no hemos entendido cuál es el amor de Dios. Fijaros lo que es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mandamiento nuevo os doy, dice Juan en un número de ocasiones. Mandamiento nuevo os doy, dice Jesús en un número de ocasiones. ¿Cuánto necesitas tú de la Biblia para ser cristiano? Necesitas a Cristo. Porque si tienes la Biblia y no tienes a Cristo, no tienes el poder para ser cristiano. Necesitamos a Cristo, que es el verbo, es la imagen viva, el carácter manifestado de Dios. ¿Y cómo sabemos si tenemos a Cristo? El fruto del Espíritu no es, porque el fruto del Espíritu no es veganismo. El fruto del Espíritu no es no ver una película. El fruto del Espíritu no es ponerme una falda en lugar de un pantalón. El fruto del Espíritu no es no escuchar a Juan Luis Guerra. El fruto del Espíritu, porque no, el fruto del Espíritu no es nada de eso. El fruto del Espíritu, como lo hemos leído, empieza por el amor. Así pueden decir los romanos, mira cómo se aman. Y para ello, vamos a ser sinceros. En esta edición que yo tengo, voy a mirar aquí, solo para comprobar, el capítulo 22 de Apocalipsis, desde el principio tiene 1441 páginas. 1441 páginas. De ellas, por más de 100 años, la gran mayoría del cristianismo que creció y convirtió al mundo, y como decía Pablo, hemos puesto al mundo patas arriba, no tenía ninguna de esas de las 1441 páginas. Ninguna de ellas. ¿Qué tenían? Tenían a Cristo. Esta semana he escuchado como un padre ha sacado a su hijo de la casa porque su hijo tiene una opinión diferente al padre con relación a ciertas cosas eclesiásticas. Así que el padre lo ha juzgado basado en la doctrina y ha echado a su hijo fuera. El hijo pródigo no lo echa el padre, se va. El padre nunca echó al hijo pródigo de la casa. Este padre, del que me he enterado esta semana, ha puesto su canon por encima de su Dios. No hagamos nada de ello. El Señor quiere que vivamos por su Espíritu, a través de su Espíritu, en espíritu y en verdad. Que Él sea la palabra en nuestros corazones y nuestra guía en su camino. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por ser el Dios de nuestra vida. Por como dice en Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Llénenos de ese amor diariamente, Padre. Lo necesitamos para amar, para que digan de nosotros, oh, cómo aman, y para que digan de nosotros cómo darían la vida los unos por los otros. Que pueda el mundo ver que tenemos el canon viviente, Cristo Jesús, en nosotros. En su nombre lo agradecemos. Amén. Muchas bendiciones. Feliz día para todos desde Argentina, Entre Ríos. Qué hermoso, ¿eh? Qué lindo estudio hoy. Hermoso. Hola, saludos desde Austria. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos desde Elche, Alicante, en España. Un beso. Saludos desde Madrid, España. Un beso a
todos.